Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a acercar esto. Estoy medio lejitos. Ahí estamos. Bueno, yo les voy a contar un poquito cómo es mi abordaje con los pacientes. Hice como una presentación larga, la idea es ir pasándola para que tengan un paneo general de lo que es esta entrevista, que es la entrevista más importante desde que el paciente ingresa a la institución, donde hay que evaluar muchas áreas, ¿sí? Bueno, vamos a definir lo que es una entrevista, que las chicas ya lo dijeron, un proceso por el cual se recogen los datos esenciales para el diagnóstico y se discuten las opciones terapéuticas. De esto ya habló Lu. Nosotros tenemos como objetivo averiguar lo que sucede al enfermo, realizar una historia clínica, es fundamental. Esta parte, la historia clínica es un documento, nosotros tenemos que volcar en este documento cosas reales, cosas fidedignas, cosas que den pronóstico y tratamiento. Proporcionar la información necesaria sobre la enfermedad, su pronóstico y las alternativas de tratamiento. Establecer alianzas con el enfermo sobre el plan de tratamiento a seguir y establecer alianzas, acá no veo, a ver, bueno, entre redes entre el paciente y el médico, ¿sí? ¿Qué es eso? Ah, ahí está. Bueno, esto es fundamental en la entrevista. Cuando uno tiene la primera entrevista y el paciente está con un estado de conciencia, es muy bueno presentarse, decir quién es uno, más allá de la escucha, que es súper importante, bajar el nivel de ansiedad del paciente, que es un modo de también de facilitar la apertura, ¿no?, del mismo. Bueno, la exploración del estado mental es el equivalente a la exploración física en clínica médica. Cuando exploramos el estado mental, exploramos diferentes áreas. Nosotros para explorar el estado mental también tenemos muy en cuenta todo lo que ya vieron en la primera entrevista, la asistente social, los antecedentes familiares, todo lo que las imágenes que los pacientes traen, ¿sí? Cuando tenemos pacientes con traumatismo de cráneo, pacientes con ACV, las imágenes son súper importantes, también los laboratorios, ¿no? Bueno, el motivo de consulta. En la historia clínica siempre hablamos primero del motivo de consulta. Primero tenemos que tratar de identificar las quejas de los pacientes y las consecuencias que le suponen esas quejas, ¿no? Los síntomas o las deficiencias. También saber que no siempre los pacientes saben su motivo de consulta. Esto pasa mucho acá en la institución, ¿no? Que yo me presento y bueno, soy la médica psiquiatra y hay pacientes que ya tienen una historia psicológica o psiquiátrica y otros pacientes que no. Y uno tiene que explicarles que es parte del protocolo de ingreso, también la entrevista conmigo. El análisis de los síntomas nos permite identificar un síndrome o un trastorno. Para arribar a un diagnóstico muchas veces es necesario hacer exploraciones neuropsicológicas, analíticas, de esto es lo que hablaba Lu. Los test neuropsicológicos son muy importantes para arribar a ciertos trastornos, ¿no? No solamente los que corresponden a memoria, que estos los llevan adelante las chicas, sino también las escalas que hacemos para depresión y ansiedad, la escala HAM-D, HAM-A, más precisamente. También hay otras escalas para estrés, escalas para estrés postraumático, que eso también se ve mucho acá en la internación. Y bueno, y esto de las fuentes de información para lo que es el motivo de consulta son diversas. Esto significa lo que aportó la familia, lo que me puede decir la enfermera. Las enfermeras son súper importantes, son las que están con el paciente desde el inicio, los médicos de guardia, todo lo que trae la epicrisis del lugar de derivación. Los análisis de las discapacidades nos permitirá identificar cómo interfiere la enfermedad en su vida personal y social. A ver, esto es súper importante porque muchas veces cuando no hay un correcto abordaje psiquiátrico, el paciente no termina rehabilitándose correctamente en las otras áreas, porque no despliega sus capacidades pertinentemente. Una entrevista integral se mueve en 3 niveles diferenciados.
El nivel puramente orgánico, que es el de los síntomas y signos de la enfermedad, que se complementa con exploraciones clínicas complementarias. El nivel de funcionamiento del enfermo como individuo en un contexto social concreto, donde se relevan datos del estilo de vida sobre la enfermedad y viceversa. El nivel del enfermo como persona, que esto es súper importante, esto lo decía Marañón, para los que han leído de psiquiatría, y la evaluación psiquiátrica completa, que debe ser objetiva y podría servir a hacerla en forma estructurada. Yo la hago de forma estructurada, de hecho, porque en otras instancias o con otro tipo de pacientes muchas veces no se hace estructurada, pero es cuando hay mayor despliegue de capacidades o cuando el paciente voluntariamente asiste a la consulta, ¿sí? Y lo de la objetividad es fundamental. Bueno, la exploración psicopatológica. Descripción y comportamiento generales. Lo primero que vemos en un paciente es la apariencia, ¿no? Se valora la impresión general física y emocional que transmite el paciente, incluyendo la postura, el comportamiento, cómo está aseado, la expresión facial, cómo en general, todo lo que es lo físico, la actitud que tiene al relacionarse con el entrevistador, que esto muchas veces es algo que se replica en la vida. Nosotros esto lo usamos mucho a los psicólogos y los psiquiatras, ¿no? ¿Cómo se muestra el paciente en la entrevista? Si es amigable, si es desconfiado, si es hostil, si se muestra con cautela. Y también en la conducta, la coordinación, la agilidad, los gestos, el modo de andar. Esto es cuando un paciente, nosotros decimos, los médicos en general, ¿no? Que es importante ver entrar al paciente. Cuando uno ve entrar al paciente, lo ve venir, ya empezó a hacer diagnóstico y a mirar. En todas las especialidades, no hablo de psiquiatría solamente. Vamos a hablar del sensor y la cognición, que ya esto lo paso rapidito, ya estuvo hablando mucho acá Vivi. Hablemos de la definición de conciencia, que es el pleno conocimiento que tiene el individuo de sí mismo y del medio que lo rodea, ¿no? La presencia del estado de vigilia, de alerta y conocimiento y motivación para responder eventos de sí mismo o ambientales. Tenemos los componentes que son el despertar o el arousal, que son el nivel de activación y de alerta, ¿sí? Y acá está todo corrido, esta diapositiva. Y después tenemos también el contenido también de la conciencia, que también se llama awareness, que es el conocimiento, que engloba toda la suma de las funciones de la conciencia, ¿no? Bueno, las alteraciones de la conciencia tenemos que pueden ser cuantitativas, que es el compromiso de la percepción y la atención, alteración del nivel de alerta, alteración de la capacidad de razonar, y puede haber desde la extrema agitación hasta el coma. Y las cualitativas, que son los estados confusionales y los estados crepusculares, que no voy a detenerme a hablar de esto porque son como muy específicos, ¿no? Y también acá tenemos que hablar de un montón de causas clínicas que pueden ser desde toxicológicas hasta orgánicas. En la orientación, que es el instrumento que le permite al sujeto comprender cada uno de los instantes de su vida en relación al pasado, al presente y al futuro, así como la ubicación en relación a los espacios que lo rodean, en relación a sí mismo y al contexto situacional. Necesitamos, para que el sujeto esté orientado, una indemnidad de las funciones psíquicas y de los órganos sensoriales, obviamente. Nosotros decimos la orientación autopsíquica, que es que la persona sabe cómo se autopercibe y se orienta en sí mismo. Y en tiempo y espacio es que sabe, digamos, el tiempo, la fecha, por eso le preguntamos qué día es hoy, en qué año está. A veces el paciente se confunde, esto pasa un montón, eso no quiere decir que esté desorientado en tiempo y espacio por un estado confusional, sino porque como viene de una internación capaz de 3 meses y no tiene un calendario a mano ni un celular, no sabe, ¿sí? Pero en espacio es importante, el espacio sí marca, porque ahí ya el paciente que no está orientado en espacio ya es más complicado. Sensorio y cognición también incluyen la memoria, que bueno, ya hablo también acá Vivi un montón, que permite a la vivencia quedar retenida y conservada en la psique, pudiendo ser posteriormente evocada, y posibilita la conexión entre el pasado, presente y futuro.
La atención también es algo fundamental en la cognición, porque es una actitud mental mediante la cual es posible concentrar la actividad psíquica sobre un objeto que pasa a ocupar en la conciencia el punto mayor de concentración. Es el mediador funcional indispensable de todos los procesos cognitivos. Esto es fundamental, porque acá cuando evaluamos atención, los psiquiatras, muchos pacientes se piensan que están iniciando una demencia, porque no se acuerdan de las cosas, y quizás no es una alteración de la cognitiva, sino que como no hay suficiente atención y concentración, que puede estar nublada, por ejemplo, por un estado de manía o un estado depresivo, no hay posibilidad de fijar ese concepto para poder después evocarlo. Entonces hay que hablar con el paciente y decirle, no, hay una falla atencional que es sumamente diferente a lo que es un trastorno cognitivo. Los tipos son espontánea, voluntaria y la concentración. Y tenemos las alteraciones, que es la hiperprosexia y la hipoprosexia. Hiperprosexia es el aumento de la atención, que también es una alteración importante. Por ejemplo, en la depresión nosotros decimos que el paciente depresivo tiene una hiperprosexia autoperceptiva. El paciente depresivo está hiperatento a todo lo que le pasa a él, a sus percepciones, no está hipoproséxico. Hipoproséxico es cuando disminuye el sensorio. El paciente depresivo está hiperproséxico, pero a sus propias sensaciones, ¿sí? Bueno, acá hablamos, yo me extendí con lo del lenguaje, pero esto lo voy a pasar rápido porque si no se va a hacer muy largo, pero bueno, vamos a hablar de que incluye el lenguaje hablado, como el sonido, el lenguaje en sí, la comprensión, la expresión, la vocalización y la fluidez, donde tenemos la cantidad, la espontaneidad, el tipo de entonación y acento, la articulación, por ejemplo, la desarte, la precisión gramática y complejidad, y las anormalidades específicas, como por ejemplo de repetición, de rasgos, la gesticulación, como la imitación, la comprensión. Después tenemos algo que es muy característico, que se da en muchas patologías psiquiátricas, ¿no? Que es el mutismo. El mutismo también se da en los niños mucho y también se puede dar en los adultos mayores, o en los pacientes con estrés, que es el negativismo a hablar o selectivamente decir, bueno, solo hablo con tal, pero aparentemente pareciera una persona que, no sé, está con una afasia o que no entiende nada, pero no, está muy atento, pero está con un mutismo. También puede ser que sea por ideas delirantes, un paciente que está paranoico, o un paciente que está interceptado o alucinando, donde una voz le está diciendo no hables con tal persona o no digas nada, está en un estado de mutismo, ¿sí? Esto es como muy difícil de desentrañar, pero poquito a poco se va pudiendo desatar ese nudo. También tenemos los trastornos del ritmo, que son súper importantes para lo que es el examen psiquiátrico, que tenemos la taquilalia, que es el aumento en la velocidad, ¿no?, del ritmo. Esto se da mucho en las hipomanías y en las manías. La bradilalia, que es el enlentecimiento en el ritmo, que también es característico de las depresiones. La musitación, cuando empiezan como a musitar, como a hablar bajito, la espasmofemia y la tartamudez también. Todo esto siempre es bueno ver los antecedentes, ¿no? Es súper importante tener los antecedentes a mano, y si no los podemos tomar o el paciente no los sabe o no los dice, para eso volvemos y releemos lo que es la entrevista del asistente social o lo que van hablando las psicólogas también. Tenemos los trastornos de la articulación del lenguaje, que son como la disartria, que son lesiones motoras centrales, las disfonías, lesiones en los espacios de fonación o respiratorios, y la dislalias, emisión defectuosa de sonidos.